El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Detrás de tu voto. Hay buenas noticias. Qué bueno que nos acompaña en nuestra página del Instituto Electoral del Estado de México, donde estamos transmitiendo en www.im.org.mx. Y también le recuerdo que transmitimos en estas instalaciones maravillosas, además del Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Vamos a darle continuidad a la serie de charlas que hemos mantenido en los últimos programas y que tiene que ver con la confianza y credibilidad de los partidos políticos. ¿Qué es lo que piensan sus representantes específicamente? Y que nos platiquen a la gente muy en específico qué se puede hacer, qué se puede rescatar todavía de los partidos políticos, si vale la pena, si tantos partidos, por ejemplo, en esta ocasión representados en el Instituto Electoral, 11 o 10 ahora con el asunto de esta última resolución, pero para ello le quiero también dar la bienvenida y me da mucho gusto saludarlo además a Javier Rivera Escalona, quien es el representante del Partido de la Revolución Democrática aquí en este órgano electoral. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Instituto Electoral del Estado de México por este ejercicio de comunicación social a través de los partidos políticos y a través del propio Instituto Electoral. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Pues a ver, Javier, es un tema que ya empezando simplemente con el título de confianza y credibilidad en los partidos políticos, tal vez la gente nos pueda decir, ay, va a estar bien aburrido. No, se trata precisamente de que la gente conozca cuál es la oferta que tienen los partidos políticos para que se pueda retomar esa confianza. Después de las elecciones y de la experiencia que tuvimos, abstencionismo, etcétera, repetición de las fórmulas, de todo este maniqueo que hay atrás de lo que significan las elecciones, pues la gente a lo mejor queda muy desencantada. Pero, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática, con todos los movimientos que ha tenido al interior de este partido, ¿qué se puede rescatar, Javier? ¿Qué nos puedes decir? ¿Todavía vale la pena confiar en el PRD? Sin duda que sí. El partido ha demostrado ser una opción que genera contrapesos en el sistema de partidos políticos. Hace un momento decía si todavía los partidos políticos tendrían futuro. Yo digo que sí. El sistema político mexicano, constitucionalmente hablando, solo es que a través de los partidos se puede acceder al poder. Ahora hay una excepción, que es a través de las candidaturas independientes. Pero a veces son tantos requisitos que pareciera ser mejor participar a través de un partido político. Pero que sin embargo, perdón que te ataje ahí, sin embargo hay candidatos independientes que ahora ya son hasta gobernadores, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso creo que incluso más aún con la existencia de los independientes es lo que le da más razón de existencia a los partidos políticos, porque si no, no habría competencia. Entonces sería solo candidaturas de ciudadanos sin partido, y eso no podría propiciar el contraste de ideas o de ideologías en el ejercicio de los gobiernos, que es, insisto, el mecanismo por el medio del cual los ciudadanos pueden acceder al poder. El PRD, sin duda, ha estado sumido en una crisis. Creo que ya vamos un poco retomándola y creo que vamos despegando. Hay que aclarar muchas cosas. La crisis en sí misma estuvo potencializada por los medios de comunicación, por el propio gobierno federal, por los propios partidos políticos. La mercadotecnia política la utilizaron muy bien a la hora de hacer sus spots. Un partido político va a quedar muy grabado en la mente de muchos ciudadanos cuando Héctor Suárez sacaba de una urna la boleta ensangrentada. Y ese partido político, incluso me atrevería a apostar que por ese spot es porque tuvo la sobrevivencia política, ¿no? No hubieran alcanzado el 3%, que es el umbral que establece ahora la ley electoral. Entonces, estuvimos imbuidos en una especie de crisis interna, pero también potencializada por factores externos. Por supuesto que hay responsables de esa crisis,
ya están en la cárcel, ya la autoridad jurisdiccional tendrá que resolver sobre ellos en los casos concretos de Ayotzinapa, en el caso concreto del presidente de Iguala. Y nosotros hemos aprendido la lección que el ensimismamiento mismo del PRD en el haber padecido el confort de vivir en los cargos públicos, en el confort, el padecer el síndrome de Estocolmo, decía Berto Castillo, el que tú estás atacando el confort o cómo viven los otros partidos políticos, principalmente el partido que ha estado mucho tiempo en el poder, el PRI en el caso del Estado de México, y llegas a imitarlos. Y caes en el mismo juego. Traes las mismas camionetotas, traes las mismas joyas, traes el mismo modus operandi, etcétera. Una izquierda muy privilegiada. Una izquierda con el confort, yo le diría, ¿no? Y eso creo que no resultó en la última elección. Hemos aprendido de ello, y sobre todo la nueva participación de esos otros partidos políticos a los que tú llamas, que son competencia finalmente, ofertas políticas, que insisto, con la mercadotecnia es como pueden obtener más votos. Bueno, últimamente se descubrió la famosa neurociencia, ¿no?, que se utilizó también en algunos sistemas ahí de comunicación de los partidos, principalmente de Enrique Peña. Entonces, en toda esa crisis es como nosotros tenemos que seguir dando muestras reales, confiables, y tratar de sobrevivir al interior del partido en la diversidad que existe de las distintas formas de expresión del partido. El hecho de que ustedes estén, pues, de alguna manera aplicando una reingeniería al interior del partido, ¿no deja de lado a la gente? Es decir, los costos políticos han sido fuertes y al interior del partido, pues, mucha gente se desprendió, hubo esa decisión muy fuerte, ¿no?, que lo vimos consolidado ya en otros partidos políticos con muchos perredistas que se llevaron. Pero ¿y la gente en dónde queda, Javier? Porque mientras ustedes arreglan sus cuestiones caseras, lo puedo decir así, sí, domésticas, claro, la gente dice, bueno, y si el PRD no está, pues entonces tengo los otros partidos, y los que pierden son ustedes. Sí, es que el tema aquí es cómo cumplimos a la gente. El acto más concreto de cómo cumplir a la gente es en el ejercicio de los gobiernos. Y la principal evaluación de un ejercicio de un gobierno es el día de las elecciones, más allá de las encuestas, de las preferencias, que finalmente son fotografías de los momentos. El momento definitorio es el día de la elección. Y lo vimos en el Distrito Federal. O sea, en términos globales, la ciudadanía vio como una opción el votar distinto al PRD. Sin embargo, tienen los beneficios sociales. Tienen un buen ejercicio de gobierno ya aplicado en leyes, a contrario de muchos estados que solo se utilizan como mecanismos de cooptación o hasta de compra del voto. Pero en los otros municipios siempre hemos tenido el lastre de que ganas tantos municipios y no repites los mismos municipios. Nos pasó en esta misma elección. Gobernábamos 11 municipios. De esos 11, solo logramos refrendar el triunfo en Tlatlaya, en Lubianos, en esa, por supuesto, que es el máximo logro que hemos mantenido, sí. Valle de Chalco y Tultepec. 5 municipios de 11. Aunque ahora ganamos 16, pero la población gobernada es casi la misma. El caso adicional de los municipios que vamos a gobernar será aquí en el Valle de Toluca, Capuluac, Ocuilan, que ambos ya los habíamos gobernado, en el sur también Amatepec, que ya lo habíamos gobernado, en el Valle de México, Nextlalpan, y finalmente son ofertas políticas que a la gente le tenemos que cumplir. A los que tengan la visión de que no se les ha hecho un buen ejercicio de gobierno, finalmente el acto más concreto es lo que se refleja en las políticas de gobierno exitosas en los municipios. Y hay municipios que hemos mantenido el gobierno por más de 15 años, Tultepec y Tlatlaya. Nesas, salvo el tropiezo del 2009-2012.
pero ahí es en donde realmente se refleja el beneficio de los ciudadanos. Y lo tenemos que expandir efectivamente a los demás ciudadanos que no se sientan aún beneficiados por esas políticas de gobierno. A lo mejor, o tal vez, Javier, el hecho de que no se mantengan los municipios tan constantes como lo estás platicando, se ganen otros, pero se pierdan los que tenían en su poder. Uh-huh. ¿Qué se deberá? ¿Qué factores? ¿El gobernante fue malo o les jugaron mal hacia adentro? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se pierde? Son coyunturas, cada elección es una coyuntura. No es lo mismo una coyuntura de una elección intermedia a la elección presidencial, por ejemplo. Y también depende de las coyunturas particulares de cada municipio. Por ejemplo, en Ixtapan de la Sal, hubo una decisión del PRI en el 2012, se pasa al PRD y ganamos Ixtapan de la Sal, cuando ni siquiera el PRD se había mantenido un objetivo de ganar el municipio ícono para el descanso de los políticos del PRI, ¿no? Lamentablemente el PRI también entiende las elecciones, se recompone y nos gana en esta elección del 2015. Nos gana Ixtapan de la Sal y atrae el triunfo también en Tonatico, que es un vecino casi similar a Ixtapan de la Sal. Depende también efectivamente de la curva de aprendizaje del gobierno, del no implementar políticas a tiempo exitosas, que realmente den un contraste de la forma de gobernar antes del PRI a la forma de gobernar del PRD. La coyuntura misma, te decía, de la elección intermedia, la elección presidencial, siempre es distinto. Y creo que esos errores estadísticos, electorales, son de los que ahora la nueva generación del PRD está tomando conocimiento y estamos diseñando nuevas estrategias. Yo creo que con la competencia frontal que se dio en el 2012 de la izquierda, vamos a tener que hacer un ejercicio y un esfuerzo mayúsculo para el 2018, sin lugar a dudas. ¿Y se puede, Javier, cuando todavía al interior del PRD sabemos que hasta hay un exceso de democracia, ¿no? Ya lo decía por ahí Norberto Bobbio, lo peor que le puede pasar a la democracia es precisamente tener un exceso de democracia. Y a lo mejor eso, puede ser uno de los factores que más influyeron en el PRD, ¿no? Pero, ¿cómo se puede? Porque me dices la nueva generación o un nuevo proyecto, pero ¿cómo se puede hacer si al interior siguen precisamente estas corrientes o como muchos le llaman las tribus? Hemos hecho un gran pacto al interior del partido en esta renovación a nivel nacional con el doctor Agustín Basabe. El surgimiento, o mejor dicho, la existencia de nuestras expresiones políticas, mal llamadas tribus políticas. No, así les dicen, ¿eh? Yo no, por eso, así les dicen. Al interior de un ejercicio democrático son necesarias. Y yo te puedo asegurar, además en los medios de comunicación nos damos cuenta, que en todos los partidos políticos, en todas las instituciones, existen expresiones políticas diversas. Solo como dice Agustín Basabe, le voy a robar el concepto, son tribus de closet, o sea, no salen, no se evidencian tanto. Pero si tú haces un análisis de cómo funciona el PRI en el Estado de México, sin duda tiene expresiones o tribus al interior. El grupo Atlacomulco, el grupo del gobernador en el Valle de México, el grupo de los juniors, etcétera. Y por supuesto que hacen ejercicios de presión al interior de su partido. Pero cuando llega un momento crucial, ahí todos se cuadran, cosa que no pasa en el PRD. Pero eso no es democracia, eso es autoritarismo. Y pasa lo mismo al interior del PAN. O sea, hay grupos diversos a Óscar Sánchez, está el grupo ahora mayoritario de Edgar Olvera, el presidente electo de Naucalpan, Enrique Vargas en Huixquilucan, está también aún el expresidente estatal de Tecámac, Octavio Germán. O sea, hay expresiones ejercicios de presión al interior de los partidos. El propio Morena, el fin de semana eligió a su dirigencia y me contaban por ahí un chisme que el mismísimo Higinio está sancionado y no pudo votar por su pupilo para presidente Horacio Duarte. Entonces en el partido que más se dice puro y democrático, Morena, que la mayoría, como bien lo señalabas, son experredistas, están
lo que criticaron en el PRD lo están reproduciendo en otros partidos. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo al interior del mismo partido. Tan es así que Basabe salió electo con 295 votos, solo 3 para Belanzarán y 6 abstenciones. Hasta le ganaron las abstenciones a Belanzarán. Fue un ejercicio que muchos lo han dicho antidemocrático por haberlo hecho abierto, pero para algunos consideramos que es el ejercicio más transparente de un ejercicio de democracia. Y se requería, ¿no, Javier? Porque hay que decirlo, Agustín Basabe llega al partido pidiendo licencia como diputado federal, sí, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática, pero de recién ingreso finalmente. Un académico que ya sabemos estuvo también en el PRI, estuvo con Fox, trabajando como embajador en Irlanda, tengo entendido, pero lo tenían y estaban obligados a hacerlo de esa manera, porque... Por supuesto, sí. Tener que dar asilo, albergar a este tipo de personajes que no tienen una trayectoria todavía amplia en el partido, pues sí, la gente se va a preguntar, bueno, pues están más rojos que amarillos, te lo puedo decir, ¿no? Era necesario que lo hicieran. Déjame aprovechar este espacio para un poco ejemplificar e informar informar, precisar que Agustín no es que tenga 3 o 6 meses de participación en el PRD. Agustín Basabe participó desde el 2000 en la elaboración del programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como nuestro candidato. Entonces, el 2006. Entonces, no es un dirigente de izquierda improvisado. Sí participó evidentemente en el PRI, sí participó en el gobierno de Fox, pero en el 2006, desde el 2006 mejor dicho, desde antes del 2006, ha participado en la izquierda. Hay constancia de eso en distintos medios de comunicación y obviamente en nuestros documentos básicos. Entonces, solo para precisar, no es que sea apenas de las últimas elecciones, ¿no? Pero efectivamente, como tú lo señalas, esta transformación del partido, derivado de los resultados, derivado del reconocimiento de esos errores que hemos cometido, era necesario sacarlos con el más amplio consenso, y los otros compañeros, por supuesto, estuvieron en su derecho de postularse, pero lo mejor fue que la amplísima mayoría, el 97% de los consejeros nacionales, yo soy consejero nacional, nos pareció bien el mecanismo del voto a mano alzada, abierto, de manera, le llaman nominativo, en donde vas, dices tu nombre, de qué estado eres y por quién votas. Eso fue para mí lo más democrático que hemos ejercido al interior del partido, pero ahora viene lo mejor, viene cómo lo impulsamos. Cuando yo hablo de estas nuevas generaciones, no me refiero solamente a caras nuevas o a hacer un cambio de edades, sino un cambio de pensamientos y de prácticas. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Sí se puede, por supuesto que sí se puede. Nosotros empezamos a innovar, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, te voy a poner el ejemplo, con un presidente municipal joven como fue Juan Cepeda, donde impulsamos una serie de políticas públicas distintas después de que el PRI saqueó las arcas municipales con su anterior presidente municipal. Logramos conseguir que sin la firma autoritaria del mando único policial, que es un tema nodal para la política en el Estado de México, seamos el único municipio que hemos logrado reducir casi a la mitad el índice delictivo, algo que padece la gran mayoría de los mexiquenses. Entonces, esas políticas innovadoras, también con la participación de nuestros dirigentes históricos, han logrado que ahora en esa se nos haya dado una participación de más del 53% con la postulación de Juan Hugo de la Rosa como presidente municipal. Ese es el gran reto, combinar la experiencia con la innovación, y sin duda el PRD lo va a lograr ahora en la combinación de políticas partidarias que tengan que impulsarse ahora en los gobiernos municipales que habremos de estar tomando posesión a partir del 1 de enero. Y además se vienen elecciones, así que pues tendrán que meterle el acelerador, ¿no?, a las reformas o a la reingeniería, porque si no, quién sabe cómo se les vengan adelante. Sí, sin duda, el Consejo Estatal, el nacional y el estatal,
han fijado ya algunas directrices en materia de política de alianzas, en materia de reestructuración y reorganización al interior del partido. Estamos preparándonos, en estos días estamos recorriendo todo el Estado de México, el Comité Ejecutivo Estatal, yo soy parte del Comité Ejecutivo Estatal, hemos dividido al Estado de México en 16 regiones, hay un delegado o menos dos por cada región, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, pero además hemos tomado la definición de designar un delegado por cada municipio en donde tuvimos menos de la media estatal de votación. Es decir, tú sabes que obtuvimos el 14% de la votación en el estado, aunque en votación tuvimos más votación que el Distrito Federal. Ojo, el Estado de México es la primera entidad del país que le dio más votos al PRD en esta pasada elección. Bueno, pero es que también si hacemos el contraste con la población, sin duda, somos 15 millones más que en el Distrito Federal, por eso decía porcentualmente. Porcentualmente sacamos casi el 15%, 14.80%, y hemos decidido que aquellos municipios donde obtuvimos menos del 7% de la votación, ahí va a haber una política partidaria especial, hay más de un delegado por cada uno de esos municipios. Estamos reorganizando los comités ejecutivos municipales y eso solo se puede hacer con acuerdos, no lo puede ser imponiendo, porque entonces corremos otra vez el riesgo de aquellos ciudadanos que ya no se sientan satisfechos en su lucha partidaria a través del PRD, pretendan ir a buscar otra opción, como Morena, como Movimiento Ciudadano, etcétera. Si tú haces un análisis, yo lo hago aquí en el Consejo General, el representante de el PES es antiguo militante del PRD. El de Morena alguna vez militó en el PRD. Sí. Entonces, es una fuga de compañeros que finalmente han optado por participar a través de otro partido. Y insisto, hemos aprendido la lección y estamos retomando algunas acciones para evitar eso. Si se fueron es por algo, ¿no? Ya estaban inconformes o les guiñaron el ojo, los sedujeron a ti. ¿No te han guiñado el ojo de otro partido? ¿Tú estás convencido en el PRD? Por supuesto, es el único partido en el que he militado desde los 15 años. Soy fundador del PRD. Puedo decirlo con mucho orgullo. Estuve en la sala de armas cuando se fundó el partido, allá en la Magdalena Mixhuca, el 5 de mayo de 1989. Es el único partido en el que he militado y creo que es el único partido en el que militaré. Estoy firmemente convencido. Debo reconocer los errores que todos hemos cometido en nuestro desempeño como dirigentes partidistas, pero sin duda esto se puede resolver. ¿Qué te dice el nombre de Andrés Manuel? Andrés Manuel es un demócrata, sin duda. Es un demócrata que está buscando una opción distinta de lograr su objetivo, que es llegar a la presidencia de la República. Debe tener mayor prudencia y debe ser más humilde, porque solo no va a poder. O sea, el resultado electoral ya le demostró que en este pasado proceso electoral, al haber obtenido solo casi 10 puntos, menos de 10 puntos, no le va a alcanzar para obtener la presidencia, ni cuando el PRD con toda su estructura y cuando estuvo, como dicen coloquialmente, en los cuernos de la luna, lo pudo conseguir, menos lo va a conseguir ahora con un partido nuevo. No dudo que tenga estructura, pero no es suficiente. Por eso nosotros seguiremos insistiéndole en realizar una gran alianza en el 2018, empezando en el 2016, en el 2017 en el Estado de México, evaluar y en consecuencia buscar las posibilidades de ir a una gran alianza de la izquierda en el 2018. Últimamente podemos observar cómo el PRI está reaccionando con esta posibilidad de modificar la ley electoral e impedirle que a través de los spots que están destinados para los partidos políticos se siga promocionando. Eso no habla más que de un miedo que le tienen a Andrés Manuel López Obrador. Pero, insisto, Andrés Manuel solo no va a poder. Requiere del PRD, requiere de Movimiento Ciudadano, requiere del PT y requiere del mismo, que se deje ayudar. Finalmente, la población a la que tú referías hace un momento requiere a una izquierda unida, no a una izquierda dividida.
Pero por lo que me dices, parecerías convencido de que tendría que ser Andrés Manuel la figura fuerte que encabezaría esta alianza o gran alianza. No lo sé todavía, estamos muy lejanos del 2018. En el PRD hay sin duda figuras muy importantes, muy relevantes. El propio Agustín Basabe podría despuntar para el 2018. Hay gobernadores que también ya han indicado que tienen interés en participar en el 2018 y vamos a esperar, depende del 2016 y del 2017 de cómo nos vaya. Siempre se ha dicho que el Estado de México es un laboratorio para la elección presidencial, siempre. Sí. Y si en el 2011 Andrés Manuel hubiera aceptado a lo mejor la coalición con Acción Nacional, y si Marcelo Ebrard también hubiera aceptado, el hubiera no existe, pero a lo mejor Enrique Peña Nieto no hubiera ganado la presidencia de la República. Pero no me imagino esa combinación, PAN-PRD, ¿sí se puede? Hay quienes estamos los a favor, se juntan, ¿sí? Hay quienes estamos a favor de las alianzas, no desde el punto de vista meramente electoral, no, sino tenemos que hacer alianzas programáticas y alianzas de gobierno. Debemos aprender de la experiencia de Puebla, de Oaxaca, de Sinaloa, en donde se tuvo que trabajar más en el programa de gobierno y en el ejercicio una vez ganado las gubernaturas. Y ahora yo soy partidario de ir en alianzas, sí, solo sí, si realmente hacemos un ejercicio concreto de programa de gobierno, de agenda legislativa y obviamente de ejercicio de gobierno. Que bueno, hay que recordar que aquí en el Estado de México se hicieron esas alianzas, ¿no? Hubo una mezcolanza impresionante, algunos pues... Pero recordarás que también el gobierno le hizo firmar al PAN, recordarás ese trascendido que les hizo firmar que sí. No iba, sí, por eso lo reitero, trascendido, que no hiciera ninguna alianza con el PRD. Ahí mostraban su temor que tenían a las alianzas, porque mira, en política no es lo mismo que en matemáticas, es decir, no siempre la suma de 1 más 1 es 2, porque a veces la gente no lo ve bien, lo que tú decías. Entonces, no en automático puedes sumar la votación del PRD y la votación de Acción Nacional. Necesitas realmente hacer un ejercicio de consulta a las bases, de consulta a el programa de gobierno que la gente requeriría, y en otras ocasiones es un potencializador. La suma de los dos logotipos no solamente va a sumar la suma de sus votos, estadísticamente hablando, sino puede ser un factor en cadena, un reactor en cadena que pudiera potencializar más. ¿Para bien o para mal? Yo creo que si se hace una alianza concreta con, insisto, programas de gobierno y agenda legislativa consensada, debiera ser para bien. Bueno, vamos a la pausa, la que tenemos ya programada. Si me permites, Javier, le recuerdo que tenemos vías de comunicación y le agradezco además también que nos esté acompañando en la página del Instituto Electoral del Estado de México, www.iem.org.mx, y también en las redes sociales nos puede encontrar. Ahí en el Facebook le pone IEM y de inmediato sale la página oficial del Instituto Electoral, y también estamos en el Twitter, en el @IEM_MX, y la que no me he aprendido es la alada, que es gratis además, en el 01800-712-4336. Ahí son bienvenidos todos los comentarios, las sugerencias, lo que les quiera decir a las personas, a los políticos, representantes de los partidos que vienen y nos acompañan, pues bienvenido, y se lo voy a agradecer. Vamos a la pausa y volvemos. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas.
Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tejupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Al desahogar el orden del día de su 58ª sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en forma supletoria, dio cumplimiento en tiempo y forma a 6 sentencias mandatadas por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante las cuales se actualiza la integración de los ayuntamientos de Teoloyucan, Tezcaliacac, Polotitlán, Soyaniquilpan y San Simón de Guerrero, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. De esta forma, el órgano superior de dirección del IEM dio cumplimiento a los juicios de inconformidad y expidió las constancias de mayoría respectivas. Una vez efectuadas las 3 etapas eliminatorias que, conforme a los términos y plazos de la convocatoria, se efectuaron para seleccionar a los 75 participantes en total, de los cuales 45 correspondieron al nivel de educación primaria y 30 de educación secundaria, se llevó a cabo el Encuentro Parlamentario Mexiquense 2015 de las niñas, los niños, las adolescentes y los adolescentes, el 18 de noviembre de 2015, en el recinto del Palacio del Poder Legislativo del Estado de México. Esta actividad fue impulsada por la Legislatura del Estado de México, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México, en el marco del Programa de Valores por una Convivencia Escolar Armónica, con el propósito de generar un espacio formativo para que las y los estudiantes, desde edad temprana, ejerzan plenamente su derecho a la participación. Las nuevas tecnologías son el eje en torno del cual gira la comunicación, toda vez que han propiciado un cambio profundo en la acción social y en la esfera política, generando nuevos paradigmas en la opinión pública, como es el que los ciudadanos se vean hoy con la capacidad de poder influir en la toma de decisiones, pues dialogan en forma horizontal con los gobernantes, destacó el catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Jesús Cantú Escalante, durante su conferencia Opinión Pública y Medios de Comunicación en el Sistema Democrático, en el marco del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la Democracia desde el Estado de México, otoño 2015, que organiza el Instituto Electoral del Estado de México en forma semanal. En esta ocasión, la consejera electoral del IEM, Natalia Pérez Hernández, fungió como moderadora y acompañada por el consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, Gabriel Corona Armenta, presentó al ponente y explicó la mecánica de la conferencia para posteriormente dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Coacalco. Canal 12, Tejupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Bien, continuamos en esta charla con el representante del Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Electoral del Estado de México, Javier Rivera Escalante. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la credibilidad y confianza en los partidos políticos. Hay muchos, 11, por cierto, a ver, Javier, dime si se quedó, ¿no? Le quitaron el registro
a este partido, ¿cuál era? Humanista, ¿no? Humanista y al PT. Pero ¿cómo sigue funcionando? A ver, aquí en el Estado de México siguen vigentes. Sí. Es que es una paradoja eso, ¿no? Se lo quitan a nivel nacional, pero en los estados funciona. ¿Cómo? Sí, porque la ley local establece la posibilidad de otorgar registros a partidos políticos locales. Uh-huh. Ahora tendrá esa característica local, ese límite, locales, una vez que obtengan un requisito fundamental, que es el 3% de la votación. Uh-huh. Y aquí la obtuvieron más del 3%, 3.6, algo así. Te pregunto porque tú eres un experto. Tú tienes un posgrado además en Derecho Electoral, sí, y sabes exactamente de lo que se habla. Por cierto, aquí, ¿qué tal los debates y las discusiones en el Instituto Electoral? Ya veo algunos viejos conocidos, muy joven Javier, pero pues ya con unas tablas fuertes. ¿Cómo se ponen las discusiones? Aquí en el INE yo he ido, pero a ver. Bien, el ejercicio democrático es bien, adecuado. Ha habido temas álgidos, ha habido temas controversiales, en donde pues cada partido toma su posición, toma su propio estilo, y finalmente lo que tiene que resolverse es conforme a la ley. Y si por algún lado se aplican acciones contrarias a la ley, pues está el Tribunal uh-huh. Electoral, que en algunos casos sí ha resuelto en contrario de los acuerdos del Consejo General, y eso es lo que le da equilibrio a los acuerdos que aquí se van desarrollando. Bien, Javier, siempre a la gente que nos hace el favor de venirnos a platicar aquí con nosotros, a los representantes de los partidos, les tengo que preguntar qué es lo que pasa con el sector de las mujeres y los jóvenes, porque tal pareciera, te lo digo con todo respeto también, que son los mismos, que van de un lado a otro y que se van haciendo viejos, pero algunos rejuvenecen, regresan y son alcaldes, luego diputados federales y vuelven a retomar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Caras nuevas, pues a lo mejor Cepeda en esa, que creo que hizo un papel bastante digno, como lo estabas platicando además, pero personalidades que el PRD pueda decir, aquí están jóvenes, ¿los tienen? Sí, hay esos cuadros. Sí, sin duda. Mira, déjame comentarte algo. En el caso de la equidad de género, el PRD ha sido el pionero desde antes de esta última reforma electoral. El PRD ya lo tenía en sus estatutos, la posibilidad de que las mujeres tuvieran la misma oportunidad que los hombres. Nosotros fuimos los pioneros. Después el PRI nos quiso copiar en sus estatutos también y pasó hasta el 50-50. Ahora empujamos en la reforma político-electoral a nivel nacional y finalmente se hace obligatorio, ahora uh-huh. sí, antes era procurará, decía nuestro código electoral, ahora ya es obligatorio garantizar la paridad de género, no solo en la postulación, sino tenemos que ir más allá y uh-huh. tiene que ser también en el acceso real al poder. Es un derecho subjetivo que se tiene que garantizar a todas luces. Es decir, ahora solo te obliga la norma a que en tus planillas de integrantes de ayuntamiento los postules uno y uno, pero a la hora de hacer la asignación de los regidores de representación proporcional, uh-huh. no importa, no garantizan la paridad, sino que únicamente dicen, bueno, al PRD le tocaron 2, al PAN 3, al PT 1, los asignan como van en la lista y no garantizan la paridad. Ese es un salto que debemos de dar en una reforma que nosotros hemos estado insistiendo, que instalemos de inmediato una mesa de trabajo para ese efecto, para revisar de manera muy objetiva una evaluación real de lo que fue este proceso electoral, una evaluación muy objetiva de la aplicación de la nueva reforma electoral, para ver qué es lo que hace falta. Y un tema que tú acabas de mencionar es ese, garantizar puntualmente el acceso al poder de la mujer. Eso es por un lado. Y por el otro, en el tema de la postulación horizontal de mujeres, también se va a aplicar ya en el 2018. Es decir, si tenemos 125 municipios, forzosamente habrá la postulación de 62 hombres y 63 mujeres. Y con los suplentes del mismo género. Y de igual forma, de manera
Es ahí donde suplentes, surge ya después del engaño, ¿no? las famosas Juanitas. Sí, exactamente. Pero no, la ley ya es muy clara. El suplente tiene que garantizar el mismo género que el propietario. Y en el caso de los jóvenes, yo soy una prueba, perdón por la soberbia, pero soy una prueba clara. En el 2003 yo fui diputado por la acción afirmativa de joven. Yo fui en la lista plurinominal número 5, en el número 5 de la lista de RP, derivado de mi trabajo en el Consejo Estatal, pero también por mi calidad de joven. Es decir, ya no me quitaban de ese lugar de ninguna forma, porque si había alguien que tuviera más votos, mi calidad de joven me hacía quedarme ahí. Y ahí yo tengo una apreciación particular. La posibilidad, tanto a jóvenes como a mujeres, se las debemos garantizar, pero también ellos tienen que garantizar su trabajo, su preparación. No es nada más en automático, porque si no se vicia. Por su condición de joven Claro. ya tiene la oportunidad, ¿no? O sea, tienen que ganárselo también. Tienen que elegir al mejor entre los jóvenes, a la mejor entre las mujeres, porque de lo contrario, te insisto, se vicia. Y entonces se presta para poner a la amiga, a alguien que tiene ciertas preferencias, y entonces no se cumple de manera real con el postulado de garantizar el acceso al poder. Pero el PRD está comprometido en eso y lo vamos a cristalizar en los próximos años, porque tenemos que preparar a nuestras mejores mujeres y a nuestros mejores jóvenes para los próximos cargos de representación popular. ¿Y cómo están ahora de militantes? ¿Hay suficientes mujeres? Sí, sin hay duda. muchas, sí. Sí, claro. Y ha venido evolucionando y consolidándose una participación muy activa de mujeres, una participación muy activa de jóvenes a través de las GIS, es su organización de ellos, Juventudes de Izquierda, y próximamente estaremos garantizándoles a través del partido cursos de formación política, tanto hombres como mujeres. Estaremos instrumentando en los municipios que vamos a gobernar políticas públicas con perspectiva de género y de joven, sin lugar a dudas. Y ya que tocas el lado de la izquierda, de la cual también pues tú militas, Javier, como que se ha desviado mucho el concepto de lo que significa, ¿no?, la izquierda en nuestro país. En otros países fuera, bueno, tal vez funciona de manera distinta o es evidente los cambios, pero aquí como que la izquierda, de repente encontramos a quienes fueron diputados o alcaldes y que viven en unas zonas residenciales impresionantes. Yo no digo que no lo puedan hacer, ¿no?, sino simplemente se rompe con el esquema ese de la austeridad, de mantener ese estatus igual que cualquier ciudadano, y entonces ingresan a lo que antes criticaban, que es lo que ya me habías estado platicando. Ahí, ¿cómo se toma esto por parte, por ejemplo, del PRD? ¿Tú vives en una casa así suntuosa y traes guaruras? No, por supuesto que no. Recuerdo, ahora que me comentas eso, que cuando fui diputado me hizo un reportaje La Jornada a través de este suplemento del Macio Sare, y me ponían como el diputado atípico porque no traía escoltas, y era el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado y no traía escoltas, no traía camioneta blindada, no traía armas, mucho menos. Y eso es lo que tenemos que ir evolucionando en la percepción que tiene el ciudadano del político común. Nosotros vamos a impulsar a partir del 1 de enero del 2018 el famoso 3 de 3 o 3 por 3. A ver, ¿Qué quiere decir esto? Que el representante popular emanado del PRD y el directivo del PRD, no solo los representantes populares, tenemos que hacer 3 declaraciones. Primera, nuestra declaración patrimonial, la real, no la de las donaciones como algunos lo hicieron. 2, la declaración de impuestos, es decir, de lo que percibimos, cuánto es lo que estamos pagando de impuestos a Hacienda. Y el 3 es el declarar, el no tener conflicto de interés. Es decir, en virtud de que somos personas políticamente expuestas, ese es un nuevo concepto de la Secretaría de Hacienda,
Cuando tú llegas al banco te tienes que declarar como persona políticamente expuesta. Y eso quiere decir que ni tu esposa ni tus parientes en línea recta y colateral deben tener conflicto de interés. Es decir, el presidente municipal va a tener que declarar lo mismo que ya mencioné de su esposa y de sus hijos y de sus compadres, por ejemplo, es decir, con quienes tenga un vínculo afectivo y que no tenga conflicto de interés. Es decir, que no sirva como instrumento para combinar de forma irregular el poder público con el poder privado. Es decir, hacer negocios al amparo del poder público. ¿Eso quién lo está ahora? ¿Hacienda? ¿Hacienda es lo que está haciendo? El tema, nosotros, bueno, es un exhorto que está haciéndose, es la tendencia última en temas de transparencia y anticorrupción. Y el ser personas políticamente expuestas ya está en la norma, eso ya está en la ley. Tú como dirigente partidista, desde presidentes municipales hasta regidores, dirigentes de partido, somos personas políticamente expuestas. Que Hacienda nos trae un marcaje personal, más allá de que ha habido muchas malas experiencias de todos los partidos, no solo del PRD. Tenemos que empezar a poner pruebas concretas, acciones concretas, como estas declaraciones a las que estamos llamando a todos nuestros representantes populares. Pues yo no soy políticamente expuesta y sin embargo Hacienda anda atrás de mí, pero por más que pago puntualmente mis impuestos, de todas maneras hay una especie de terrorismo fiscal impresionante en contra de los que cumplimos, porque en contra de los que no cumplen, pues ahí siguen. Eso es lo que le hace falta a Hacienda. Y además, lamentablemente ayer el director del SAT, Aristóteles, que fue aquí secretario Aristóteles Núñez, reconoció que hay corrupción al interior del SAT. Entonces, quien pretende meternos a todos en cintura, pues el buen juez por su casa empieza. Sí. Deberían empezar ellos, una vez que ya lo reconoció, poniendo prácticas ejemplares al interior de Hacienda. Oye, Javier, tú ya fuiste diputado y lo mencionaste hace rato, en el 2003-2006, creo que fue una de las legislaturas a las que incluso los propios representantes de los medios le sacábamos mucho jugo, había mucho debate, había en la Cámara de Diputados era un movimiento impresionante porque se conjugaban ahí las opiniones de los diversos fracciones parlamentarias. Eso, a partir de ese momento se rompió. Hay una mayoría, por supuesto, ya en este momento en el gobierno, en la Cámara de Diputados, bueno, en todos lados. ¿No extrañas eso? ¿No extrañas ese nivel de debate, ese nivel de exposiciones de los diferentes puntos de opinión de los representantes de los partidos? Ya no hay eso, se acabó. Bueno, yo debo ser muy prudente en estos comentarios porque no voy a caer en las aspiraciones o añoranzas de algunos diputados que critican o pretenden que se haga ahora lo que no hicieron en su momento, ¿no? Yo solo debo ser respetuoso de las legislaturas, cada una tiene sus particularidades, pero lo que sí te puedo decir es de que debe haber una gran transformación del poder legislativo en el Estado de México. Se debe impulsar más el contrapeso que debe existir de ese órgano legislativo, más allá de solo ser un órgano que legisle en su mayoría o en su inmensa mayoría las iniciativas de ley del gobernador o la cuenta pública misma, hacer un órgano realmente de contrapeso. Es decir, que haya mecanismos exhaustivos de verificación del ejercicio del gasto público, ejercicios de verificación de los programas sociales. Yo mismo en el Instituto Electoral todavía traigo una controversia contra el gobierno del Estado por aquellos famosos espectaculares apócrifos que nos instalaron en contra de nuestra campaña y en contra de los programas sociales que prevalecieron durante la jornada electoral, o mejor dicho, durante el proceso electoral. Sí hay una disposición para suspenderlos, solo deben prevalecer los de casos fortuitos o los de desastres, pero no los que se utilizan para la compra del voto. Es parte de lo que te decía hace un momento, de instalar ya una mesa política para hacer una revisión exhaustiva de todas las normas de manera integral para establecer el piso parejo para la competencia electoral
de todos los partidos políticos. Y es que recuerdo además que en esa legislatura pues sí se impulsaron muchas iniciativas de todos los partidos políticos, no solamente de uno como lo mencionas, y a partir de entonces como que hubo ahí pues una especie de tope, le puedo decir así, para que avanzaran algunas de las reformas que se tienen pendientes y que tienen que ver mucho con el sentimiento, con la actuación ciudadana, que es la que ustedes abanderan, y que tiene que ver, por ejemplo, con el caso del aborto, con el caso de los matrimonios de las personas del mismo género, de mayor transparencia, menor opacidad y ese tipo de cosas, pero como que pareciera que en la Cámara no se quiere avanzar en esos rubros. Javier, ¿qué percepción te da? Bueno, yo tengo la satisfacción de que en mi legislatura logré impulsar diversas iniciativas que están vigentes, incluso, y que sirvieron para la transformación particularmente de lo que ahora es el ejercicio de la seguridad pública en el Estado. Falta mucho, por supuesto, por avanzar, pero efectivamente hay temas que están aún en el tintero y que el partido ha estado impulsando a través de su agenda legislativa, de su plataforma legislativa. Se ha empezado a impulsar a través de nuestro coordinador Juan Cepeda un mecanismo de mayor transformación en los cuerpos normativos locales a efecto de que se puedan garantizar mejores condiciones de vida de la ciudadanía en el Estado de México, pasando por estos que has mencionado. O sea, todos somos libres a ejercer nuestros derechos en plenitud, y uno de ellos es el tema del derecho a los matrimonios del mismo sexo. Oye, desde el IEM, ¿qué sí se puede hacer para tratar de convencer a la gente que el PRD sigue siendo una opción como partido político? ¿Qué se puede hacer desde el IEM? Nosotros vamos a impulsar desde el Instituto Electoral, a través de estos mecanismos y de estos espacios, la plataforma de gobierno que el partido va a impulsar en sus próximos ejercicios en los municipios, concretamente en Nezahualcóyotl. Es un ícono para el perredismo. Desde ahí vamos a impulsar una transformación municipalista, pasando por Tultepec, que ya lleva muchos años gobernando, y en el oriente también, en Valle de Chalco, que hace mucha falta ahí reorientar políticas públicas exitosas. Pero no hay más que con el ejemplo y con las acciones concretas es como un ciudadano se va a dar cuenta de que el PRD sigue siendo opción. Es decir, ¿cuál es la vida de un partido? Debe ser un círculo virtuoso. Un partido entra a una competencia electoral buscando el poder, y una vez que obtiene el poder tiene que satisfacer, si no a plenitud, de manera responsable, esas propuestas de campaña que se hicieron. Y eso es lo que al ciudadano le va a dar la suficiente claridad de que el PRD sigue siendo opción. Vamos a impulsar desde los gobiernos y desde la legislatura ese tipo de políticas exitosas. Por ejemplo, en el caso de seguridad, ya nos pusiste el ejemplo que tiene que ver con esa, pero tal parecería que no permeó en los otros municipios que también tienen ustedes bajo sus propias siglas, y mucho menos a nivel estatal, y hablar del nivel nacional pues es mucho tiempo también. Pero, por ejemplo, aquí la seguridad, ¿qué te dice? ¿Cómo la percibe el PRD en el Estado de México? Va a haber un gran debate en los próximos meses, porque en el tema del mando único, Nesa logró demostrar que sin entrar a un mal llamado mando único de aplicación en el Estado de México, pudo abatir la incidencia delictiva casi a la mitad, reconocido por instancias de carácter nacional como la Secretaría de Gobernación, e incluso por instancias de carácter internacional de Estados Unidos y recientemente de España. Y digo que vamos a entrar en un gran debate porque el mando único no se puede aplicar de manera aislada. Tiene que ser el ataque a la inseguridad y al combate a la incidencia delictiva, tiene que ser integral. Y tiene que ser desde la aplicación de programas sociales que abatan la causa, más no el efecto. Tú no puedes combatir a la incidencia delictiva solamente con presencia policial, con armas, con patrullas. Tienes que combatir por qué se genera la incidencia delictiva. Y ese es el gran dilema de la izquierda y de la derecha, Eso es lo que caracteriza a la izquierda hace rato que me preguntabas. Es decir, nosotros combatimos la inseguridad de manera integral, con programas sociales,
con programas transversales hacia la población. Y el debate va a ser porque constitucionalmente los municipios deben seguir ejerciendo el servicio público de garantizar la seguridad pública a sus ciudadanos en su municipio. El gobierno del estado no va a poder, ni aún así que sigan presionando, que van a hostigarlos y asfixiarlos con los recursos de seguridad pública, combatir nuestras políticas exitosas. Ese debate lo vamos a dar desde Nezahualcóyotl por hacer que se respete el modelo de policía que ha sido exitoso a nivel nacional e internacional. Y además tienen el reto ahí muy cerca de Ecatepec, y en Ecatepec la situación está... Ese es el gran contraste. En Ecatepec, la tierra del gobernador, en donde se impuso o desde donde se impuso un mando único, a partir de que el PRD dejó el gobierno en el 2009, y están en los índices de la propia Procuraduría. Sí, es del dominio público. Es del dominio público. Está tú puedes dar un clic uno de los primeros en lugares, una investigación, y el PRD logró contener la incidencia delictiva en la época en la que el PRD gobernó. Ahí yo fui el primer regidor, por cierto, y estuvimos abatiendo el índice delictivo. Cuando regresa Erubiel en el 2009, y que solo lo hizo como usando la marca, porque a los próximos meses dejó en su lugar a Indalecio Ríos, que por cierto ahora va a ser el alcalde. Yo no sé por qué la gente votó por ellos. Bueno, sí lo sé, a través de la compra del voto, porque no dio resultados, y los resultados más tangibles son en seguridad pública. Y después con Bedoya los índices se dispararon. Y insisto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es público, se puede contrastar, no lo digo yo, ahí están los índices, y es el principal medio de comparación, Neza y Ecatepec, en donde el mando único no funciona y en donde no lo aplicamos, pero sí aplicamos una policía de proximidad vecinal y un combate integral a la inseguridad, donde se ha dado resultados. Y es que ustedes, además, bueno, los municipios se apegan, ¿no?, al principio de autonomía que tienen. El artículo es el artículo 115 el que les permite, ¿no?, decidir si quieren aplicarlo o no. Es una sugerencia nada más, pero tal pareciera que ahora pues, este mando único como que no se percibe, ¿no? Y las cifras te lo dicen, no lo digo yo. Nadie lo ha avalado de manera eficaz y eficiente. ¿Cuántos mandos han cambiado en la etapa que lleva Erubiel gobernando? ¿Cuántos secretarios de seguridad? Bueno, ni secretarios. Modificaciones a la propia instancia de seguridad. No ha dado resultados. Lo tienen que reconocer y tienen que dar un giro para garantizarnos a los ciudadanos tranquilidad, que podamos caminar en las calles de manera tranquila y sin estarnos cuidando de la inseguridad tan lacerante en nuestro estado. ¿En esa se puede caminar a las 12 de la noche? Por supuesto. Tranquilamente. Yo he caminado, he ido a los parques a hacer ejercicio, he ido a cenar, a divertirme, y no se sufre como en Ecatepec. Conozco ambos municipios y sin duda la gente es la que mejor evaluó, con el alto porcentaje con el que se ganó ahora en esa con el 53%. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Javier. Antes de agradecerte tu presencia en estas instalaciones, algo que quisieras agregar, que quisieras promover, tienes 2 minutos, 1 minuto. No, simplemente agradecerle al Instituto Electoral, insistir en este llamado a la instalación de una mesa política para juntos, al menos hacer una propuesta, primero de evaluación de lo que fue el proceso electoral, una evaluación real, y luego una propuesta de modificaciones, e incluso pasar, yo lo he dicho, lo digo públicamente nuevamente, por una reingeniería institucional del Instituto Electoral. Tenemos que fortalecer estos espacios y creo que juntos lo podemos lograr. El partido tiene esa vocación de ser propositivo y estaremos haciéndolo con toda responsabilidad. Pues muchas gracias por tu presencia, por esta charla, y espero coincidir en adelante. Gracias, Javier. Claro, ha sido un placer. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, pues la charla de hoy fue con Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que están la memoria, le podemos llamar así, o la secuencia de todos los programas de estas emisiones. Detrás de tu voto hay buenas noticias, y de lo que usted quiera consultar en la página del IEM, ahí lo puede hacer. Gracias además a todo el equipo de staff que siempre está muy pendiente por sus atenciones en este centro de producción audiovisual. Gracias y hasta la próxima.
Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.